unas cosas que hoy íbamos a hablar un poquito de una palabra que menciona varias veces en este lugar y es la palabra estos. Y el domingo que viene hablamos de nosotros. Dice estos y vosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de estos y el domingo que viene de vosotros, o sea, de nosotros. ¿Está bien? Ahora, estos también están en la iglesia. Y el contexto de la carta a Judas habla de apóstatas o de personas que no son cristianas y se mueven como cristianos porque creen, ¿no? O les gusta las costumbres cristianas, pero traen otra cosa, no tienen al Espíritu Santo. Pero permítanme, con todo temor, aplicarlo a nuestra vida cristiana y aplicarlo a las debilidades de nuestra vida cristiana, porque las cosas que tienen estos también las tenemos nosotros un poquitito. También tenemos esas cosas. Miren de qué habla. En el versículo 10 dicen que estos, hay gente que son gente que blasfeman. Dice versículo 10. Judas, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice Dios, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos, como cerramos el otro día, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, en el fruto y en la raíz, y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes por las cuales está reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos. Qué complicado que son estos, ¿no? Que no somos nosotros, ¿no? Supongo, ¿no? Pero miren qué interesante. ¿Quiénes son estos de los cuales Dios dice ay? Cuando en la Biblia dice ay, Dios lo está diciendo. Y le está diciendo, ay, ¿qué problema tenés? ¿Tienen cuando te duele la cabeza? Ay, para que a Dios le duele la cabeza por alguno, es un problema, ¿eh? ¿Qué problema tenés? ¿Y qué problemas tienen estos? Porque Dios les dice ay. Primero, porque no se dan cuenta las cosas que están hablando. Y dicen que hablan de cosas que no conocen. En griego es que no han visto. Están enseñando cosas que no han visto, no han estado cara a cara con esas cosas. Es más, y en las que por naturaleza conocen, y la palabra es han experimentado, tienen en su vida, en esas se corrompen. ¿De qué habla? Empezamos a enseñar filosofías, pensamientos, cosas raras, o cosas que Dios nos guía, y a sacar enseñanzas que no están de acuerdo acá. Y realmente no las conoció porque Dios no nos enseñó. Miren, la Biblia no es de privada interpretación. La Biblia no podemos usarla así nomás. La Biblia no podemos sacar una palabra y dejarla de contexto porque construimos cualquier enseñanza y la acomodamos a cualquier forma de vida. El que pone las reglas es Dios. Ahora dice, acá no lo conocés, usa la palabra ida, no estuviste cara a cara con esas cosas y las querés enseñar, pero sí las cosas que conocés por naturaleza, tus pasiones, tus debilidades, tu forma de vivir, esa, dice acá, te corrompe como un animal irracional, te contamina el cuerpo. Vos querés enseñar filosofía y no te cuidás en la forma en que vivís en la intimidad.
Y no te cuidás para controlar tus pasiones, tus emociones y los vínculos que tenés. Qué fácil es hablar y enseñar. Qué difícil es vivir como Dios quiere. Dice, cuidado. ¡Ay! De aquel que habla y de aquel que no vive lo que Dios quiere. Porque habla lo que no conoce. Y corrompe lo que sí conoce, porque vos sabés tus debilidades. Y no tenés derecho a no trabajar en ellas. Y no tenés derecho a trasladarla a tu hogar. Y no tenés derecho a lastimar a tus hijos con eso. Y no tenés derecho a lastimar a tu novio o a tu esposo o a aquellos que viven cerca. No tenés derecho. Y dice, ay, porque esto es consecuencia de 3 cosas, dice. En primer lugar, seguir el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino de las obras propias. Yo hice una huertita, esta la planté yo, la regué todo el día, ¿vieron cómo creció? Y Dios la tiene que aceptar, a ustedes le tiene que gustar, ¿no es cierto que te gustan? Son hermosas, ¿no? Sí que sí. Porque si no, no. Ya un día las vamos a sacar, ¿no? Quédate tranquilo. Si no, no. Queremos nosotros construir y lo que hacemos nosotros lo tiene que aceptar Dios. ¿Cuántas veces creemos que lo nuestro se justifica, que lo nuestro está bien y lo del otro no? Vivimos en una iglesia y tenemos que aprender a convivir. Vivimos en una familia y tenemos que aprender a convivir. Y convivir es relacionarnos, sacrificar cosas por el otro y aceptar cosas por el otro. En la Biblia tenemos doctrinas que tenemos que sostener firmemente, pero hay costumbres y prácticas que se adecúan a cada época y que la iglesia tiene, por ejemplo, que una familia tiene. Y si yo no quiero, ¿por qué voy a cambiar de práctica? ¿Para lastimar toda una iglesia? Ah, no, yo pienso de otra forma. Ah, yo actúo de otra forma. Ah, no, en mi hogar cuando me caso, ahora Tami y Leo, en casa yo quiero hacer así, porque la mesa se ponía así. Cuidado, dice, hay los que han seguido el camino de Caín, porque Dios le advirtió a Caín, Caín le dice, si el pecado está a la puerta, vos no podés vencerlo, le dice. Y Caín no quiso vencer al pecado, era más importante lo que él presentó. ¿Cuántas veces para encubrir nuestros caprichos nosotros desoímos a Dios como hizo Caín? Dios fue personalmente a Caín y le dijo, mira, vos podés vencer al pecado, vos podés entregar la ofrenda para el pecado. ¿Qué quiere decir? Remediar el pecado siempre requiere sacrificio nuestro. O el que tiene una adicción no tiene que luchar y cortarla. O los gorditos cuando a la ladera tenemos que decir no, y pasar de largo. Ya te vas a llegar. Y pasar de largo. Algunos caen en el pecado. Bueno, es otro tema. Bueno, y pasar de largo. Dios le dio la oportunidad y no la quiso escuchar. ¿Cuántas oportunidades te dio Dios y te dijo cuidado? Y vos decís, no, porque yo lo hice, porque está bien y construimos nuestro pensamiento. Dañar al que está al lado por orgullo y opiniones personales es complicado. Porque Dios dice, ¡ay! De aquel que hace así. Porque esto lo hizo dejar la presencia de Dios, rechazar la ayuda de Dios. Y enojarse contra Dios. Es más, Caín se enojó por la marca que iba a tener. Porque todos lo iban a mirar y no se enojó por haber pecado. ¿Cuántas veces nos enojamos porque, ay, se van a dar cuenta que hice esto? Ay, se van a dar cuenta que está mal. Y no nos enojamos por lo que hicimos. David siempre se enojó, se arrepintió y se quebró delante de Dios por lo que hizo. Nunca por lo que los demás vieron y las consecuencias. Por eso, aunque fue un hombre como vos y como yo que pecó, Dios lo puso en un lugar tan alto porque siempre se arrepintió de haber pecado contra Dios. Nosotros en general nos arrepentimos
o tenemos vergüenza de lo que se ve. Y lo demás lo cubrimos. En segundo lugar, la gente que actúa así, viviendo y hablando de lo que no experimenta, cometen el error de Balaam. Eso está en Números 22. Balaam sabía que Israel estaba en pecado. De Balaam hay tres cosas: el error, el camino, pero eso es para otro día. Pero acá dice el error. Sabía que el pueblo estaba en pecado. Sabía que no podía responder a Balaam, que era el rey que estaba ahí, a Balac. Y sin embargo, lo quiso hacer. Porque estaba haciendo algo que era justo, que era reprender a un pueblo. Pero Dios le dijo que no. El error de Balaam fue creer que él podía manejar la voluntad de Dios. Y porque estaba haciendo en el fondo algo que era real, que Dios lo iba a permitir. Podemos hablar la palabra de Dios de forma que no nos traiga problemas. Pero esto no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. Él no tenía derecho a juzgar a su pueblo y decirle cuándo iba a ser condenado. El único que tiene derecho a juzgarte es Dios. Y en una iglesia cuando hay un pecado expuesto. Si no, Dios no nos da derecho a juzgar el pecado. Y Balaam, que también tenía intereses económicos, quiso hacer lo que Dios quería, teniendo beneficios por hacer lo que Dios tenía que hacer para ser más correcto. Y yo no sé lo que Dios tiene que hacer, por más que haya principios. Que Dios conoce tu corazón, te conoce a vos y sabe exactamente dónde está cada cosa en su lugar. Cuando insistimos en hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios, caemos en el error de Balaam. Por más que lo hagamos muchas veces y nos parece que no tiene consecuencias, no quiere decir que no está mal. Hay de aquellos que caen en la contradicción de Coré, que se enojaron por qué habla por Moisés, por qué Dios pone adelante a Moisés. ¿Quiénes son estos? ¿Qué tiene Moisés que no tenga yo? Mira, Dios a todos nos pone bajo autoridad, a todos. En un hogar, en una iglesia, en una empresa, en la vida, en la familia. Todos en determinados momentos estamos en autoridad. Y todos tenemos que sujetarnos a otros. Y en definitiva todo a Dios. El que no aprecie de estar bajo autoridad no puede tener autoridad, no tiene capacidad de tener autoridad. Es un mandón. Moisés nunca peleó por su autoridad, le dijo que Dios lo muestre. Y Dios muestra en la vida qué es la autoridad. La autoridad es la capacidad de hacer y ocupar el lugar que Dios quiere, pero de la forma que Dios quiere, bajo las reglas que Dios quiere, bajo el modelo que Dios nos impone. Eso es autoridad. Autoridad no es mandar, porque el que manda es Dios, pero sí asumir el rol amorosamente que Dios nos da a cada uno. Y estos de Coré creyeron que podían ellos también hacer lo que hacía Moisés. Quizás sí. Y quizás podían hacerlo en una forma más capacitada que Moisés. Pero lo que no tenían era el poder de Dios que tenía Moisés. Porque el poder lo tenía Moisés. Y vos tenés poder de Dios para hacer la voluntad de Dios y ejercer la autoridad si te pones en el lugar que Dios quiere. En tu hogar, en tu familia, en la iglesia y en el hábitat que sea, en tu empleo. Porque el poder de Dios se manifiesta en la vida
de cada uno cuando estamos en el lugar que Dios quiere. Y esto lo da para un padre que no ejerce su autoridad sobre un hijo. Pero para un hijo que no se somete a la autoridad de su padre, no caprichosa y dañina, porque Dios pone reglas, ¿eh? Pero ¿cómo nos cuesta? Miren, una de las primeras cosas que yo estudié era tipografía, era en ese momento, era la máquina de tipos, era imprentista sería. Soy un imprentista. Ya no existe más, porque ahora escribís con una computadora y el diario sale así. Pero antes había que componerlo. Había una maquinita, un componedor que se llamaba, se ponía la letra por letra, la A, la B, y se armaban las palabras de los diarios y de las revistas. Bueno, yo estudié eso cuando tenía 16 años. Se me ocurrió estudiar eso, estudié eso. Bueno, cuando una vez en una obra hacía falta eso, yo dije, miren, yo sé hacer esto. Es más, yo estaba terminando era la primera y la secundaria, y ya hacía los boletines de la escuela, todo lo armaba yo, era uno de los que sabía hacerlo, y en una imprenta que tenían ahí también, ¿no? Con gente que le pagaban, pero después íbamos nosotros y sabíamos armarlo. A mí me venía bien porque zafaba de las horas de clase, no por zafar de las horas de clase, sino yo por servir a mi escuela. Es un privilegio, por supuesto, servir a la escuela es como servir a la patria para un chico, ¿no? Bueno, pero era una de las negocitos que tenía para no estar tanto en clase, que no me gustaba tanto. Bien. Entonces me ofrezco para este ministerio. Y me dice, sí, qué bárbaro. Y me dan para hacer fotocopias. Y yo cuando me lo dieron, un montón de trabajo me dieron. Y yo lo miré raro, digo, yo estudié 2 años para hacer fotocopias. Para pegar estos papelitos, decía yo. Claro, tenía 18 años más o menos. Bueno, lo hice una vez y después me hice el burro y nunca más. Porque no era un trabajo para mí. Yo estaba para otra cosa. Un tipo importante, para otra cosa estaba. Y aprendí una lección. Después de varios años. Porque yo también le tuve que dar trabajos a otros. Y cuando vi la cara una vez de alguien muy cercano a mí, de algo que tenía que hacer que era muy sencillo, me acordé de eso. Y a veces cuando a alguien le decís, bueno, hace esto, que para uno es una pavada y no lo quiere hacer, o no es importante, no se da cuenta que el servicio es para Dios. Y el que no está capacitado para servir en un área que no se ve, en un área insignificante, nunca va a poder servir a Dios en lo público. El que no puede venir un día a barrer, no puede venir a enseñar. El que no puede venir un día a servir a otro, no puede dirigir a otro. Porque el que no sirve, no sirve para nada. Y dice, ay de aquellos que se desviaron con la contradicción de Coré, que perecieron en la contradicción. Eso es contradicción, yo estoy para otras cosas. Y hoy en la vida cristiana y en la vida familiar está, ay, yo no lo siento. ¿Saben cuántas familias en estos años hablé en el matrimonio? Ay, estoy seco, ya no siento nada. Vivimos porque no siento nada. Se secó el amor, se secó los sentimientos. ¿Y qué trabajaste? ¿Y qué abonaste? ¿Y qué le reclamaste a Dios de su poder y de su misericordia para que obre en tu hogar? Las manos de Dios no tiene poder para cambiar una vida vacía. No tiene poder para reparar un hogar lastimado. No tiene poder para enderezar una vida truncada. No tiene poder Dios. Hay de aquellos que se atreven a poner su causa delante de Dios y quejarse porque Dios no se fijó en mí y no me usó para lo que yo quería. Ay de aquellos. Porque las consecuencias están acá en el versículo, sí, terminamos la semana pasada, son manchas en nuestro carácter.
ágapes. ¿Saben? La palabra mancha a nosotros nos da la idea de suciedad, pero ¿saben que en griego es la palabra acantilado? Por eso la Biblia de las Américas lo traduce, son el escollo oculto que lastima la comunión en la iglesia, la piedra de tropiezo que Dios pone en la iglesia. Son el lugar difícil, la roca escondida que está en el encuentro de comunión. ¿Cuántas piedras a veces dejamos en casa y no las sacamos? Porque caemos en el camino de Caín aún en un hogar, ¿eh? ¿O no? Lo que yo hago para salvar a mi hogar, porque algunos nos paramos en el rol de salvar. Yo soy el que salvo todo. Yo arreglo todo. Los mandatos que nos dan los padres son así, yo lo tengo ese. Tardé un montón de años darme cuenta que no. Y me cuesta. Caímos en el error de Balaam. Puedo manejar una cosa, las tengo claras. O caemos en la contradicción. Vos me venís a decir esto, nunca te dijeron esto en tu casa. Un esposo. Vos no tenés derecho a decirme esto. Nosotros nunca, nunca. Pero en general, ¿quién sos vos para decirme eso? Nunca un hijo te lo dijo. ¿Quién sos vos? Y son escollos en la armonía de la familia, de la iglesia, de nuestra vida. Qué tremenda esta carta, ¿no? Porque nos desnuda delante de nuestra realidad cuando estamos acostumbrados a mirar a otros y mirar para afuera. Totalmente para afuera. Dicen, estos que son los que comen impúdicamente. Comen impúdicamente. Y dicen, pues son los que pueden festejar, estar en el camino de Caín, estar en, como era en la contradicción de Coré. Son los que festejan que las cosas funcionen mal. ¿Cómo no van a festejar? Se apacientan a sí mismos. Así yo me siento bien. Nubes sin aguas. Siempre prometen que van a dar y no sirven para nada. Porque nunca riegan la plantita. Está en casa. Son árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, parados como estaca en el hogar. Hay muchos maridos, muchas esposas que son así. Conformes con el status quo. Así la cosa no se descompone más. En lugar de recurrir al Dios del cielo. Árboles sin 2 veces muertos. Fieras ondas del mar. Asustan cuando gritan. Y después pasan pura espuma. Los hijos conocen bien eso. A papá enojado y después se quedan 2 minutos esperando. Después le pedimos, hacemos lo que queremos. La tienen re clara, nos toman el tiempo, a mamá o a papá. A las fieras ondas del mar que están en casa, los chicos la tienen re clara. Aún los chiquititos la manejan, ¿eh? Y lo manejan mejor que nosotros, los que tienen cosas así. Sí, Mateo, sí. Porque saben cuándo tenemos que llorar, cuándo tenemos que quejarnos, cuándo no tenemos que quejar, y a quién nos quejamos. Ahora, el asunto es que después somos grandes y seguimos así. Y seguimos así en casa, y seguimos así en la vida, y si por ahí en determinadas circunstancias nos va bien en otras áreas, esas siguen estando y las arrastramos a un matrimonio, a una vida, y las transferimos a nuestros hijos. Estrellas errantes, nunca sabemos por dónde aparecen, un día están, mañana no están. No los podemos seguir, hay que mirarle la cara. ¿Hoy está contento? Estrellas errantes. ¿Vieron en la iglesia? Hay estrellas errantes. Vienen hoy, después 6 meses no vienen. Hoy desaparecen. Y el día que vienen fracasados aparecen por el planeta Santos Lugares, y si no por otro planeta, ¿no? Estrellas errantes, reservadas a eterna
mente a la oscuridad de las tinieblas, a perderse por ahí, solos. Porque el que peca siempre queda solos. Pero dice más. Estos, ay, por favor de estos, dice el versículo 14. Enoc profetizó de ellos. Y Enoc, que fue el séptimo desde Adán, ese que está en la Biblia y escribió varios libros, los judíos tienen. Y dice que Dios va a venir a juzgar a cada uno de estos con sus ejércitos celestiales, es una forma de decir con todo el poder que tiene, para juzgar contra todos y dejarlos convictos, es decir, determinar el lugar que cada uno va a ocupar. Porque todas sus obras impías, o sea, obras que no alcanzan a satisfacer a Dios, dice, porque impiedad es la falta de poder comunicarnos con Dios. No es el que no cree en Dios. Todas estas cosas se van a manifestar, se van a poner en evidencia cuando Dios ponga las cosas en el lugar. Ahora, ¿cómo pone Dios las cosas en su lugar? Con vidas lastimadas, con vidas inútiles. ¿Sabes cuánta gente yo escuché decir, tengo 62 años? Ay, sí, si lo hubiera sabido. Gente que enseña la palabra. Hubiera hecho otra cosa. Y sí que lo sabías. Sí que lo sabías. Sí que mirás otro matrimonio y podés tomar ejemplo. Sí que mirás un matrimonio que no anda bien y podés tomar ejemplo de cómo no andar bien. Sí que mirás hermanos y conductas. Sí que podés saberlo. No hay excusa. Tenemos la capacidad de estudiar, de proyectarnos, de crecer y no tenemos la capacidad de leer la Biblia. Hablamos de, como decía antes, de lo que no conocemos y de lo que sí conocemos y experimentamos. Lo manejamos como nos conviene. Y Dios juzga la vida. Qué feo es una vida estéril cuando tenés posibilidad de dar fruto, de dejar una huella, de hacer una fotocopia como yo no quise hacer, porque no era digno de mí. Y hoy me la paso haciendo papeles cuando soy más grande. Para el instituto, para el otro caso, para el otro, para todos los papeles. Todos papeles son ahora. En vez de estudio profundo son papeleríos. Porque todo lleva papeles. Mira, yo no quería hacer fotocopia y dice, ahora te vas a encargar de papelitas. Ah, toma papelitas. Ahora tengo que ir a Chile dentro de 15 días a hacer papelitas. Y toma papelitas. Todo papelitas. Hermanos, qué privilegio que tenemos. Que no somos como los otros. Y que tenemos posibilidad de ser zarandeados por Dios y por su Espíritu. Para vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, estos no son así. Y cierro con lo que vamos a empezar el domingo que viene. Pero vosotros, versículo 17, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. No hay palabra de Dios que caiga vacía. Y vos sí tenés la responsabilidad de ponerte delante de Dios para que Él trabaje en tu vida. Como dice Romanos 12, presentando nuestra vida en forma limpia, transparente delante de Dios, para que Él acomode cada área que tenga necesidad de tocar, para que seamos bendecidos por Dios. Porque no hay nadie que se presente delante de Dios con humildad que no sea bendecido por Él. Pero tampoco hay nadie que sea bendecido por Él que no sea de bendición a otros. Y yo quiero ser bendecido por vos. Necesito ser bendecido por vos. Y vos necesitás ser bendecidos por mí. Que Dios obre en nuestras vidas para que su poder y su presencia opere y trabaje, transformando nuestra debilidad
Ya lo vamos a ver la semana que viene, nuestras caídas en una vida positiva, productiva, que podamos disfrutarla agradando al Dios de los cielos y a aquellos que están cerca nuestro. Nos ponemos de pie y cerramos con una oración.